La creación de bloques y actualmente de uniones, asociaciones o comunidades de países en el nivel regional o no, obedece a múltiples necesidades. Desde la defensa militar mutua, como lo fue el caso, de los bloques formados, por ejemplo, la antigua Unión Soviética con el Pacto de Varsovia, Estados Unidos con la OTAN, vigente y ampliada, el anterior Tratado de Libre Comercio de América del Norte, actualmente llamado TEMEC. Hasta la conjunción de esfuerzos y potencialidades de países de economía emergente. Brasil, Rusia, India y China, BRIC, por sus siglas, para convertirse en interlocutores y actores imprescindibles en la construcción del orden mundial del siglo XXI. El término de la Segunda Guerra Mundial significó el impulso de los esfuerzos políticos entre las potencias aliadas y el resto de países soberanos para crear un sistema internacional capaz de establecer mecanismos concertados de actuación, cuyo propósito consistiría en lograr la paz perdurable, estabilidad y crecimiento económico a escala global. De esta forma, la promoción de la democracia y los derechos humanos por medio de la cooperación internacional constituye uno de los temas más actuales, dinámicos y controvertidos de la agenda internacional, ya que aún falta por definir con mayor precisión la multiplicidad de relaciones causales y efectos que conforman y emanan de dicha actividad. En otros casos, se busca la cooperación y competitividad en diferentes vertientes, sean en lo cultural, la educación, la salud o el campo tecnológico-científico, así como en aspectos económicos y comerciales. En estos dada la naturaleza, se tiene por objetivo el desarrollo integral de la región o la competitividad a nivel internacional. La Unión Africana, UA, por sus siglas, es una unión política formada por 55 estados africanos, cuyos objetivos son la promoción de la unidad y la solidaridad entre sus miembros, la eliminación de los vestigios del período colonial, coordinar la cooperación para el desarrollo, salvaguardar la soberanía y promover la cooperación internacional en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, lo cual es miembro observador. Se creó el 26 de mayo de 2001 en Addis Abeba, Etiopía, y comenzó a funcionar el 9 de julio de 2002 en Durban, Sudáfrica, reemplazando a la Organización para la Unidad Africana. Este último fue una organización regional que agrupaba a los países del continente africano. Fundada el 25 de mayo de 1963, un año después de la disolución de la Unión de Estados Africanos, y reemplazada el 9 de julio de 2002 por la Unión Africana, inaugurada formalmente por su primer presidente, el sudafricano Thabo Mbeki. El proyecto fue financiado en su totalidad por China, y tuvo un coste de $200 millones. Las decisiones más importantes de la Unión son tomadas por la Asamblea de la Unión Africana, una reunión semestral de jefes de Estado y de Gobierno de sus Estados miembros. El Secretariado y la Comisión de la Unión Africana tiene su sede en Addis Abeba, capital de Etiopía. Por supuesto, dicha alianza es una unión política que constituye la principal organización supranacional del ámbito africano, dedicada a promover e incrementar la integración económica y política, y a reforzar la cooperación entre sus Estados miembros y sus ciudadanos. Como todos sabemos, se trata del continente que más ha sufrido los embates del colonialismo moderno clásico y del neocolonialismo actual. Padece pobreza extrema, frecuentemente sufre hambrunas, conflictos armados, ingobernabilidad, problemas de salud y epidemias, por mencionar varios, y esto es, que sus naciones y pueblos tienen graves problemas de identidad nacional. Esta situación lo convierte en un gran reto de acuerdos de civilidad y equidad para encontrar caminos conjuntos, comunes y colectivos de desarrollo, necesidad por demás problemática, por la acumulación de intereses internos contradictorios a los que se suman los creados desde el ámbito extracontinental por países excolonizadores u otros. Está basada en la visión compartida de una África unida y fuerte, por una parte, y en la necesidad de construir alianzas entre los gobiernos y todos los sectores de la sociedad civil, especialmente las mujeres, los jóvenes y el sector privado, para fortalecer la solidaridad y la integración entre las personas de África, por otra. Como organización continental, se enfoca en la promoción de la paz, seguridad y estabilidad en el continente como requisito previo para la implementación de la Agenda de Desarrollo e Integración de la Unión. La Unión Africana es la heredera de varios intentos previos de unir políticamente al continente, a semejanza de la Unión Europea en Europa.
Sus predecesoras son la Unión de Estados Africanos, creada por el ganés Kwame Nkrumah, en 1958, la Organización para la Unidad Africana de 1963, o la Comunidad Económica Africana fundada en 1991. La idea de crear dicha sociedad, fue relanzada por algunos jefes de Estado y de Gobierno en la Declaración de Sirte, Libia, el 9 de septiembre de 1999, bajo el auspicio de Muammar el-Gaddafi, en ese entonces, líder y guía de la revolución. A dicha declaración, siguieron una serie de cumbres en Lomé, Togo, en el año 2000, donde se redactó el Acta Constitutiva de la Unión Africana. Y en Lusaka, Zambia, en el año 2001, donde se aprobó el plan para la instauración de la Unión. En el Acta Constitutiva se hacía llamamiento a la diáspora africana a implicarse activamente en el desarrollo de dicha alianza. En aquel momento, la UA aún incluía varias dictaduras entre sus miembros y para combatirlas, la organización afirmó que intervendría en los países africanos en los que se cometan crímenes contra la humanidad. En el año 2017, Marruecos ingresó en dicha sociedad, ya que en 1984 se había retirado de la anterior Organización para la Unidad Africana, cuando varios países miembros apoyaron al Movimiento Nacional de Liberación Saharaui encarnado en el Frente Polisario en su proclamación de la independencia de la República Árabe Saharaui Democrática. El aliado marroquí, en ese entonces, Zaire, actual República Democrática del Congo, igualmente se opuso a la admisión en la Organización de la Unión Africana de la RAS, y el régimen de Mobutu boicoteó la organización desde 1984 hasta 1986. El 31 de enero de 2017, 39 miembros de la Unión Africana apoyaron el ingreso de Marruecos. Sin embargo, en junio de 2019 el organismo suspendió la membresía de Sudán en la organización, en respuesta al supuesto maltrato de los manifestantes por parte del gobierno, revocando su suspensión el 6 de septiembre de 2019 tras la formación del gobierno de transición, y por último, tras el golpe de estado de Malí de agosto de 2020, se suspendió la membresía de Malí, siendo readmitida el 9 de octubre de 2020. A lo largo del siglo XX, el panafricanismo, un movimiento políticamente plural y a veces contradictorio que incluía una dialéctica entre nacionalismo africano, nacionalismo negro y panafricanismo, así como con diversas posiciones ideológicas y sobre el régimen económico, fue evolucionando y madurando en concepciones y políticas. A ello hay que sumar diferentes tendencias y aspiraciones políticas, así como el incontrastable hecho de que las fronteras y demarcaciones de las naciones del África actual surgen a partir del reparto geográfico y la soberanía artificial heredados de las potencias coloniales. Reparto que dividió y confrontó tribus, pueblos, etnias, naciones, lenguas, tradiciones e historias y ha dificultado enormemente procesos de construcción de Estado e identidad nacionales y de sometimiento a leyes y vías pacíficas de negociación y construcción de acuerdos. Se explicaba como la doctrina política de hermanamiento africano que defendía la liberación del continente africano de sus colonizadores y la instauración de un Estado que buscase la unificación de todo el continente bajo un gobierno africano. En origen, el panafricanismo se centraba más en el factor racial que en el geográfico. Incluso, hoy no son pocos los que todavía defienden esa vía, vistos los problemas de integrar el norte de África, que cuenta con una historia diferenciada de influencia árabe, en una unidad cultural coherente con el África negra. Los objetivos del panafricanismo actual, aun siendo semejantes a los de los inicios, han cambiado. Para que todos nos demos cuenta exactamente lo que significa o su definición del panafricanismo, no es más que un movimiento político que propugna la cooperación y la unidad de todos los países africanos, en especial como defensa contra posibles injerencias de terceros. El problema esencial al que se enfrenta la Unión Africana en su conjunto es, sin embargo, su dependencia de la financiación de donantes extranjeros como la República Popular de China, Estados Unidos o la Unión Europea. Más de 3/4 de su presupuesto provienen de la financiación extranjera, aunque el organismo ha propuesto el establecimiento para todos los miembros de una tasa del 0.2% a las importaciones de bienes, se prevé que este impuesto aporte a las arcas de la organización africana unos 965 millones de euros anuales. La divergencia entre mandatos, expectativas y recursos ha contribuido, también, a generar disfunciones en las misiones de mantenimiento de paso monitoreo que hasta ahora ha llevado a cabo al organismo.
A su vez, otro de los problemas a los que se enfrenta la Unión es las rivalidades y divisiones entre los jefes de Estado y los gobiernos, que, como en la mayoría de organismos multilaterales, no han sido capaces de demostrar unidad de respuesta o de posición ante crisis graves en el continente como en Costa de Marfil, la intervención militar en Libia del año 2011, o Malí en 2013, o sobre la violencia del grupo terrorista, Boko Haram. Esta dificultad de coordinación ha servido a menudo de pretexto para la intervención de potencias extranjeras en el continente a través de la injerencia humanitaria de antiguas metrópolis coloniales u otras potencias interesadas en el continente. En los últimos años, a pesar de ello, han avanzado en coordinación tomando posiciones conjuntas ante el golpe de Estado en Malí del año 2020, o la suspensión de Madagascar como miembro de la Unión Europea, por tener un gobierno instalado de manera inconstitucional. El Departamento de Paz y Seguridad es el encargado de llevar a cabo los objetivos de alcanzar paz, seguridad y estabilidad de la Unión Africana, en su artículo 4H, el cual denomina el derecho de intervención en un Estado miembro tras una decisión de la Asamblea en relación con circunstancias graves, concretamente, crímenes de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad. Así, uno de los objetivos principales es la de promover la paz, la seguridad y la estabilidad en el continente, protocolo sobre la creación del Consejo de Paz y Seguridad, aprobado en Durban, Sudáfrica, julio de 2002. Para ello cuenta con varios pilares que conforman la llamada arquitectura de paz y seguridad. El pilar principal es un Consejo de Paz y Seguridad, a imagen y semejanza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero con todos sus 15 Estados miembros electos cada 2 o 3 años. El Consejo es el órgano competente para desplegar misiones que, a su vez, serán llevadas a cabo por la Fuerza Africana de Reserva, una reserva de contingentes militares y civiles de varios países preparada para ser desplegada en misiones de observación y otras intervenciones en los Estados miembros previstas en el Acta Constitutiva. Desde la creación del organismo en 2002 hasta el 2014 ha habido más de una decena de golpes de Estado en el continente. Pese a que las guerras interestatales han disminuido, los conflictos armados locales e intraestatales siguen causando miles de víctimas y graves violaciones de derechos humanos. Las misiones de las fuerzas africanas presentan muchas debilidades, entre ellas, a menudo, la falta de formación adecuada de sus tropas. A principios del año 2015, la Unión Africana tenía misiones militares activas en Darfur, Sudán, UNAMID, operación híbrida con la ONU, desde 2007, Somalia, AMISOM, desde 2007, y la República Centroafricana, MISCA, desde 2013. Las operaciones completadas incluyen Sudán, AMIS, julio de 2004, Burundi, AMID, 2003, y Comoras, 2008. Amnistía Internacional criticó la decisión de la Unión Africana de modificar los poderes de la Corte Africana de Justicia, que aún no comenzaba a sesionar, para otorgarle el poder de garantizar inmunidad a los actuales líderes del continente. La Organización Defensora de los Derechos Humanos consideró que la postura de la Unión protegerá a los mandatarios africanos en casos de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. No está claro si la Corte Africana podrá invalidar fallos de la Corte Penal Internacional, pues, en el pasado, la Unión Africana ha mostrado su apoyo al presidente Kenyatta, Uhuru Kenyatta, cuando este fue acusado de crímenes contra la humanidad por la CPI. Amnistía consideró que la decisión no tiene fundamento en un momento en que el continente está luchando para combatir la impunidad en las violaciones a los derechos humanos. El Anti-Balaka es una alianza de grupos de milicias con sede en la República Centroafricana a principios del siglo XXI que, según se dice, están compuestos principalmente por cristianos. Sin embargo, algunos dirigentes eclesiásticos han impugnado el pretendido carácter exclusivamente cristiano de esos grupos. La Fundación de Fe, Tony Blair, han señalado que los animistas también participan en los grupos anti-Balaka. La aprobación realizada por la Unión Africana causó polémicas que alistó Anti-Balaka como el grupo terrorista. Algunos centroafricanos acusaron a la Unión por soportar una parte, mientras otros se declararon agradecidos ante la resolución. Los militantes de dicha organización desde finales del año 2013 perpetran asaltos de masacre a los musulmanes minorías e incendian las casas y las mezquitas.
Magden Sigele, presidente del Movimiento de Salvación Popular en oposición, enfatizó que Anti-Balaka, más que un grupo de autodefensa, es un grupo miliciano político-militar, bajo el servicio del expresidente de la República Centroafricana, François Bozis. Sigele convocó a las fuerzas internacionales y al gobierno para que eliminen todos los grupos armados, tanto Anti-Balaka como Seleka. Shervis Lakoso, el presidente del grupo de trabajo de ONG, muy cerca a los Anti-Balaka, destacó que los conflictos en el país forman un problema interior que se debe solucionar por los centroafricanos sin la intervención extranjera. La Unión Africana, en ese momento, había declarado Anti-Balaka como el grupo terrorista listado por su parte. La Unión Africana aspira a una unidad supranacional y tiene planes para avanzar hacia políticas de desarrollo económico comunes y una unidad monetaria y aduanera que configuren a África no solo como una entidad políticamente de acción unificada frente al mundo y su globalización, sino también para actuar frente al mundo como una región económica unificada, con la que otros países del mundo, fundamentalmente los que constituyeron las metrópolis europeas colonialistas, tienen un deber de apoyo y financiamiento para el desarrollo. Las diferencias son observables no solo a partir de las estructuras y las competencias, sino que, también analizando los centros de interés, las agendas, las prioridades y propósitos respectivos. En la actualidad, los órganos intergubernamentales concentran todavía un poder descomunal en la Unión Africana. Sin embargo, a pesar de que ese intergubernamentalismo preponderante no es deseable en la organización de integración, objetivamente ni es el mayor obstáculo de esa unión, tampoco es el motivo fundamental detrás del anquilosamiento actual de la integración planteada. África tiene muchísimos problemas, y está bastante probado que, en la organización de integración, inclusive la Unión Europea, la exuberancia y complejidad de ciertos problemas hacen ineludible cierta preponderancia de las autoridades de los países miembros en la búsqueda de soluciones. De todas formas, en la Unión Africana misma, se es consciente de ese protagonismo desmesurado del intergubernamentalismo que naturalmente puede llegar a ser un claro extravío en el funcionamiento de esta unión que se define y se reivindica como de integración. Lo que está claro, respecto a esa naturaleza política de la nueva Unión Africana, es que la inexplicable confusión persistente sobre ella, entretenida y mantenida por algunos autores, e incluso en ocasiones claramente palpable en el seno mismo de la organización, no ayuda a definir un camino claro para el avance de la integración planteada, lo cual oscurece el futuro de la misma, impidiendo seguir un rumbo claro de cara a su consecución.